Dios le bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a cada persona que está ahí viendo este video, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Daniel, vamos a hablar unos cuantos datos porque lo vamos a estudiar. Si tú ves que el video tiene unos cuantos meses ahí, gloria a Dios, eso quiere decir que los videos, la introducción, el capítulo 1, capítulo 2 y esos capítulos ahí que vamos a estar estudiando están por ahí, pero si hace unos cuantos días, hace unas cuantas horas que lo subí, tranquilo, que eso viene, gloria a Dios. Vamos a estudiar el libro de Daniel y hoy vamos a dar la introducción nada más. Son 30 minutos de introducción al libro de Daniel, los datos, lo que tenemos que saber del libro de Daniel, lo más básico, lo más ahí mismo. Gloria a Dios. Para esto vamos a usar los comentarios del pastor John MacArthur. Creo que es uno de los mejores estudiosos que habló sobre Daniel. Hice un estudio del libro completo con este pastor. O sea, este pastor dio un estudio del libro completo. Claramente no fue repetido, sino fue una recopilación de todo lo que habló. Y la verdad, disfruté cada momento y ojalá sea también usted edificado a su vida a través de este santo libro. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con el pastor John MacArthur. Obvio van a ver más comentarios de otros hombres de Dios, pero mientras tanto vamos a usar el de Coleman, porque veo como la centralización que este hombre toma en ese libro. Bien, el libro Daniel es Daniel en hebreo, que significa Dios es mi juez. Fue escrito en el 605 antes de Cristo. Ese fue el tiempo que Daniel escribió el libro, el tiempo en el que se escribió, hasta el 536. Se cree que Daniel murió en el 530, 6 años después. En el 530, para muchos duró 85, 86 años de vivo, pero eso lo vamos a ver aquí en estos comentarios. Bien, vamos a ver lo primero que dice el título. De acuerdo con la costumbre hebrea, el libro es tomado del profeta, quien a lo largo del libro reescribió revelaciones de Dios. Daniel es un puente que cruza a lo largo de los 70 años de la cautividad de Babilonia, desde el 105 al 536, como ya dije. 9 de los 12 capítulos relatan las revelaciones a través de sueños, visiones. Fue el vocero de Dios al mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios, lo que Apocalipsis es al Nuevo Testamento profética y apocalípticamente Daniel es al Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Déjame tomar mis apuntes. Gloria a Dios. Aquí están, vean. Tienen que tener lo suyo ahí, apuntando, porque es bueno apuntar de vez en cuando. Yo no siempre apunto, pero voy a exponerle mayormente lo que dice aquí. Bien, el libro de Daniel se divide en dos partes. Ya voy casi a entrar a lo que acabé de leer. El libro de Daniel se divide en dos partes. Está la parte primera, que es del capítulo 1 al capítulo 6, narra la vida de Daniel, de cómo fue Daniel caminando en su moralidad, en su religión, en lo que creía y cómo fervientemente a través de la fe hizo grandes cosas. Daniel aparece en el Nuevo Testamento como alguien, lo refieren como que taparon boca de leones. Ese fue Daniel, que por la fe ganó fama en Hebreos capítulos 11. El libro está, como le dije, compuesto por dos partes: la parte de la vida de Daniel y la segunda parte, que son las revelaciones de Daniel. Obviamente en la primera parte también tiene revelaciones, solamente que no se va a un tema tan escatológico como la segunda parte. Vamos a estar haciéndolo así, vamos a subdividir estas dos partes, ya que así lo divide la teología.
cuando entremos a la escatología, que es los misterios y las profecías que no habían pasado, pero que pasaron luego y que todavía hay cosas que todavía no se han cumplido, y esas son las escatologías. Pero la vida de Daniel está del capítulo 1 al capítulo 6, eso lo vamos a estar estudiando. Yo amo mucho el libro de Daniel porque el libro de Daniel es uno de los libros que más se cumple a la perfección las profecías de las que habla. Hay gente que dice que Daniel no escribió el libro, gente que contradicen que Daniel no escribió el libro. Sin embargo, Cristo habla acerca del libro de Daniel en Mateo. Dice, como escribió el profeta Daniel, de la abominación desoladora, el que le entienda. Bueno, para mí Daniel escribió el libro por esa parte, porque Jesús lo cita y cita como que él es el autor del libro. Así dice aquí. Recuerdo con la costumbre de leer el libro, el título tomado por el profeta, quien a lo largo del libro reescribió, presentando las revelaciones de Dios, recibió las revelaciones de Dios. Daniel, ese fue el profeta. Bien, vamos a ir metiéndonos a los temas poco a poco, pero mayormente nos mantenemos ahí. El libro está dividido en dos partes. Autor y fecha. Dice MacArthur, varios versículos indican que el escritor es Daniel, cuyo nombre quiere decir Dios es mi juez, como le dije al principio. Él escribió en primera persona de manera autobiográfica de Daniel 7 en adelante, y debe ser distinguido de los otros 3 Danieles del Antiguo Testamento. En Crónica hay un Daniel, Crónica 3.1, en Esdras 8.2 hay otro Daniel, y en Nehemías 10.6. Lo que MacArthur está diciendo aquí no se puede comparar. Por ejemplo, el de Esdras y el de Nehemías, no tanto el de Crónica, porque eso ya para allá otra. Pero el de Daniel de Esdras y el de Daniel de Nehemías no se puede comparar. Recuérdense que Nehemías y Esdras eran también contemporáneos de Daniel, pero los Danieles que se describen en estas dos partes no son el Daniel de que habla el libro. Entonces, como un joven probablemente de algunos 15 años de edad, Daniel fue capturado y llevado de su familia noble en Judá y deportado a Babilonia para lavarle el cerebro y hacerle adoptar las costumbres babilónicas para la tarea de asistir en tratar con los judíos. Bien, Daniel es un muchacho que probablemente tendría entre 15 años, no se especifica cuántos años tenían, la verdad se divaría mucho, pero probablemente algunos 15 años, un muchacho muy joven. Este muchacho fue llevado a Babilonia recuérdese, el que más habló de esta profecía fue, ¿quién? Jeremías. Jeremías habló acerca de que venían del norte de unas personas robustas y fuertes, guiadas por el rey Nabucodonosor, que no estaban dispuestos a negociar, sino que no iban a recibir oro ni plata, sino que iban a llevar cautivo a Jerusalén, a Babilonia. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó eso, y por causa de la desobediencia de Jerusalén, entonces hubieron 3 deportaciones. Más adelante vamos a hablar de esto, vamos a profundizar más acerca de esto y en los años que fueron esas deportaciones. Ahora bien, Daniel fue un jovencito que en la primera deportación a Babilonia Daniel estuvo. Recuérdense que Daniel es contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. Él es contemporáneo de esas dos personas. O sea que cuando Daniel fue llevado cautivo, Jeremías seguía profetizando. Creo que él estaba en Judá. Él estaba en Judá profetizando. Él estaba ahí. Continuemos. En Babilonia pasó el resto de su vida, una vida larga. No volvió a Jerusalén. 85 años o más. Eso ya lo hablamos. Él atravesó la mayoría del parte del exilio exitosamente, exaltando a Dios por su virtud y servicio. Rápidamente emergió a una posición de autoridad en el gobierno por determinación real
y sirvió como confidente de reyes y también profetas en 2 imperios mundiales. Estos son Babilonia y los medos persas. Cristo confirmó a Daniel como el autor del libro de este libro en Mateo capítulo 24 versículo 15. ¿Qué está diciendo MacArthur? Lo mismo que le dije al principio. Antes de entrar en esa parte, bueno, Daniel, como dice, Daniel por su virtud, por su responsabilidad, por ser una persona muy honesta, ser una persona prudente. Recuérdense que la prudencia hace cosas grandes. Por ejemplo, la Biblia dice que Saúl le temió a David porque se conducía tan prudentemente dentro del pueblo. Entonces la prudencia le abrió puerta a Daniel para que Daniel tuviera una posición más alta y más elevada en el consejo de los reyes. Dice que él estuvo en 2 imperios, el imperio babilónico, que fue el primer imperio mundial, y luego el imperio medo-persa. Vamos a entrar en esos imperios, las reglas. Eso se le llama el tiempo gentil. El tiempo gentil, creo. Sí. Luego dice y confirma que Cristo confirmó a Daniel como el autor de este libro en Daniel 24:15. Eso ya se lo dije. Miren, hay personas que debaten si Jonás fue simbólico o si fue literal. Hay personas que debaten que si Job fue simbólico o si fue literal, que si Noé fue simbólico o que si fue literal. Inmediatamente se cae toda simbología, inmediatamente el Nuevo Testamento lo toma como literal. Punto. Hay cosas en el Antiguo Testamento que se toma como simbólica hasta que el Nuevo Testamento lo pone como literal. Por ejemplo, yo creo que lo de Jonás fue literal. ¿Por qué? Porque Cristo habló de Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiere decir que Jonás no estuvo simbólicamente en un pez, sino fue literalmente. Entonces, como Cristo lo citó literal, así mismo yo lo creo. Creo que el proceso de Job fue literalmente porque Job es mencionado y atribuido en el Nuevo Testamento. Creo que Pedro o el escritor a los Hebreos dice, habla de la paciencia de Job, la paciencia de Job. Entonces no creo que haya sido simbólico. Dicen que el sufrimiento de Job nadie lo podía soportar, nadie podía soportar eso, y es imposible de que una persona esté pasando por todo eso y que sobreviva. No, espérate. La cosa es que tenemos una mujer que duró 12 años con su regla que le da a la mujer, ¿es verdad que sí? 12 años. Entonces, tú me vas a decir que ella no se va a desangrar. Las mujeres no pueden durar un año entero así sin morirse, pero esa mujer duró 12 años. Había un propósito, un plan de Dios. También dicen lo mismo de Jonás, no puede estar dentro del pez porque ahí falta oxígeno. Y los peces, o mayormente la ballena, dice que tienen como un químico, la cual no podría estar firme, no podía permanecer vivo todo ese tiempo dentro de la ballena. Sí, pero estás ignorando, como dice Cristo, estás errando, ignorando las escrituras, y también estás ignorando el poder de Dios. Lo de Oseas simbólico, bueno, vamos a dejarte ahí. Esto te lo acepto más porque el Antiguo Testamento no dice nada de Oseas, pero también creo que fue literal. Ahora bien, Cristo habla de Daniel, habla de que él escribió el libro. Muchos no creen en el libro, dicen que Daniel o el libro de Daniel se escribió mucho después de los imperios babilónico, medo-persa y romano, porque tiene una profecía tan exacta que los incrédulos dicen que el libro fue después de que ocurrió todo esto. Sin embargo, nosotros creemos que fue mucho antes. Y muchos judíos no creen que Daniel haya sido un profeta de Dios.
porque habla de que el Mesías moriría y ellos no creen en un Mesías sufriente. Vamos a entrar en eso más adelante. Daniel vivió más allá del tiempo, es descrito en Daniel capítulo 11. Parece muy probable escribió el libro poco después de esta fecha. 536, no di la fecha. Parece probable que escribió el libro poco después de esta fecha, pero antes del 530 antes de Cristo, el cual proféticamente describe la dirección de la historia del mundo gentil, el mundo gentil, así se llaman los reinos, se le describen los reinos teológicamente. Fue original y probablemente escrito en arameo, el idioma común de negocios internacionales. Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías fueron contemporáneos proféticos de Daniel, profetizaron en ese mismo tiempo. Bien, ¿qué pasa? Recuerden, tenemos 4 profetas mayores, la teología o el marco. Sí, la teología es que lo hace. Divide a los profetas, divide los libros de los profetas que profetizaron en libros mayores y menores. Tenemos 4 mayores y en estos 4 mayores también está establecido Daniel. Mayormente se le dicen los profetas mayores porque tienen mayor contenido de escritura. Escribieron más, no es que hayan sido más grandes, sino que escribieron más. Sin embargo, yo creo que también entonces Oseas debería estar ahí, que también tiene la misma cantidad de capítulos que Daniel, pero no vamos a entrar en eso. Lo organizan así, y en esos 4 profetas tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel y tenemos a Daniel. No fue ordenado así, o sea, no profetizaron en ese tiempo ordenado como está ahí. Isaías sí profetizó primero que los otros 3 profetas. Él profetizó primero, luego le siguió Jeremías profetizando luego de Isaías, la cual fue contemporáneo un poquito, no mucho. Y luego también está Daniel. Después de Jeremías profetizó Daniel. Después de Jeremías profetizó Daniel. Porque recuérdense, hubo 3 deportaciones, la cual lo vamos a explicar más adelante. Y en la primera deportación estuvo Daniel. Luego de Daniel está profetizando Ezequiel. Entonces, Lance Franco, que fue el que organizó la Biblia en capítulos y versículos, y también los libros, creo, organizó también los libros, no sé si fue el canon o si fue él. El punto es que se puso Daniel último que Ezequiel, pero Daniel profetizó primero que Ezequiel. Son contemporáneos, el punto es, son contemporáneos. Y cuando Ezequiel estaba profetizando, Daniel estaba en palacio. Y cuando Jeremías estaba profetizando en Judá, después de la primera deportación, ya Daniel estaba profetizando. Jeremías es mucho más viejo que Daniel, pero fueron contemporáneos en ese mismo tiempo. Contexto histórico. El libro comienza en el 605. El libro comienza en el 605 hasta el 535. Eso no se me olvida. Desde el 605 al 505 a.C. Recuérdense. Tenemos el Cristo, el antes y también tenemos el después. Lo vamos a poner así. El azul es el Cristo, el verde es antes de Cristo y el negro es después de Cristo. El antes de Cristo, mientras menos alto es el número, más cerca está de Cristo. El después de Cristo, mientras más número tiene, está mucho más alejado de Cristo. Por ejemplo, ¿cómo le digo? Tenemos el año 1 después de Cristo. El año 1 después de Cristo está más cerca de Cristo que el año 2000 después de Cristo, porque va subiendo. Mientras más el número es más alto, es que estuvo más alejado de Cristo. Nos vamos alejando. Pero el verde va como disminuyendo. Mientras el año más alto está más lejos de Cristo, también igual. El año 1 de Cristo está más cerca, más adelantado, es más
futuro que el año 600 después de Cristo. Es más futuro que el año 600. Sin embargo, el año 1 después de Cristo es más antiguo que el año 2000 después de Cristo. Esto está claro. Cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó sus 3 amigos al exilio, después pasa al derrocamiento final de la supremacía babilónica en el 593 de a.C., cuando Medo-Persia sitia a Babilonia, y va más allá al 536 a.C. Después que Daniel fue transportado a Babilonia, los babilonios victoriosos conquistaron Jerusalén en 2 etapas posteriores, como le dije, sin mencionar la etapa en que Daniel fue transportado. Hay 2 etapas más. Fueron 3 exilios o deportaciones. Ok. En ambas ocasiones deportaron a más. Ok, dice 2 etapas anteriores. La segunda etapa, la primera etapa fue en el 605 a.C. La segunda, como ya le dije, mientras más para abajo está más futuro. La segunda en el 597 a.C. y la tercera en el 586. Escuche esta postura. En ambas ocasiones deportaron a más judíos cautivos. Daniel recordó fervientemente su hogar, en especial el templo de Dios, casi 70 años después de haber sido llevado lejos. Lo que le quiero decir es que Ezequiel fue transportado en la segunda deportación o en el segundo exilio. Daniel fue transportado en la primera en el 605 y en la segunda, que es más futura, más tiempo, en el 535 fue deportado. En el 597, sí, en el 597, que fue más futuro, fue transportado Ezequiel. Se hace referencia al contexto de Daniel en parte por Jeremías, quien nombra a 3 de los últimos 5 reyes de Judá en la cautividad. En Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 3. Josías, Joacim y Sedequías, Joacás y Joaquín no son mencionados. Introducción a Daniel, eso lo vamos a ver más adelante, más después. Introducción a Jeremías. Daniel también lo menciona en Ezequiel. Daniel también lo menciona Ezequiel como siendo justo y sabio. El escritor de Hebreo hace referencia a él como uno de los profetas que por fe taparon boca de leones. Eso está en Hebreo 11. El pecado continuó de Judá sin arrepentimiento nacional. Finalmente llevó al juicio de Dios, por el cual Jeremías, Habacuc y Sofonías habían dado bastante advertencia, profecía acerca de que Nabucodonosor vendría. Tiempos atrás, Isaías y otros profetas fieles a Dios también había tocado la trompeta de peligro, cuando el poder asirio había descendido para el 625. Los neobabilonios conquistaron a Siria con su capital, Egipto, Judá y Jerusalén en las primeras 3 etapas. También 597, como ya le dije, y 586. Daniel fue uno de los primeros grupos deportados y Ezequiel lo siguió en el 597. Eso ya se lo dije. Bien, vamos a entrar a un dato muy importante, ya que mencionaron a Asiria. Mírenme, cuando nos vamos a ir muy atrás para que entiendan lo que les voy a explicar. Tienen que prestar atención. Bien, cuando murió el rey Salomón, Israel fue dividido en 2 partes, la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte arriba y la parte del sur abajo. Judá
y Benjamín constituían la parte del sur. Judá y Benjamín. La casa de David se quedó reinando en Judá, pero la parte del sur fue dada a Jeroboam con 10 tribus. Eso fue una profecía. Israel se quedaría con 10 tribus y Judá tendría 2 tribus. Y los reinos se dividieron hasta ese tiempo. Entonces, cuando dice que Jeremías, cuando dice que Isaías y otros profetas fieles a Dios tocaron la trompeta de peligro, fue que ellos profetizaron a Israel. Israel era la parte del norte y Judá, el reino de Judá, la parte del sur. Y Jeremías, Isaías profetizó en los tiempos del rey Ezequías, uno de los mejores reyes de todo Israel, de todo Judá, que fue de hecho hijo de David, reinó en la parte del sur, en Judá. Él dio la campana, la trompeta de peligro concerniente a Israel, porque Israel se estaba volviendo tras los dioses. Entonces Dios le dice: ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a mandar cautivo para Asiria. Ya cuando eso, los babilonios ni pensaban venir por aquí en todo ese tiempo. Recuérdense que Isaías está mucho antes de Jeremías, y el primero que comenzó a profetizar, creo que el primero que comenzó a profetizar tocante a que que Judá sería llevado a Babilonia fue Jeremías. Entonces, quiero que vayan conmigo. Entonces Isaías profetiza a Israel, la parte del norte, la parte de arriba, y comienza a decirle que los sirios serán los que los cautivarán, los que los llevarán cautivos. Entonces lo que está pasando es que cuando él profetiza esto, el pueblo no se arrepiente. Entonces Dios lo lleva cautivo a Siria. ¿Qué pasa con esa cautividad? Los israelitas, la parte del norte, y los asirios se mezclan. Cuando se mezclan sale... Eso fue mucho después de Salomón. Fue mucho después de Salomón. Inclusive fue mucho después de muchos reyes que pasaron. Cuando Dios lo lleva cautivo a Siria, los asirios y los israelitas del norte se ligan unos con otros, hacen una liga, y de ahí, de esa liga, comienzan a llamarse los samaritanos. Para los israelitas que no se ligaron, o que no se ligaron, no se mezclaron con los asirios, tanto Judá como los israelitas que estaban en cautiverio, o los mismos israelitas que habían quedado en la parte del sur, los samaritanos, que eran la liga entre Israel, los israelitas que se ligaron y Asiria, para ellos eran inmundos. Y por eso, desde ese tiempo de allá atrás a Jesucristo, recuérdese que la mujer samaritana le dijo a Cristo: ¿por qué yo, siendo samaritana, tú te diriges a mí? Porque ellos quedaron en enemistad. Yo creo que hasta una pelea hubo. Eso va a haber que estudiarlo. Porque hubo una guerra entre ellos, porque los israelitas no dejaban que los samaritanos, que eran la liga, entraran al templo, porque ellos eran profanados, eran judíos profanados, y no podían entrar al templo ni podían compartir la tierra. Y por eso entonces se dividieron. Ellos cogieron su parte y los otros cogieron su parte también. Eso es lo que está pasando, sí. Entonces pasa eso, esa cautividad. Israel estaba mucho antes cautivo por Asiria, antes de que Judá fuera cautivo. Recuérdese que Dios le habla a Jeremías y le dice: la perversa de tu hermana Israel, y luego Judá no escuchó. Y usted se mete ahí y va a ver algo loco de verdad. Ok, creo que toqué todos los puntos. Israel del reino del norte había caído antes en manos de Asiria. Mire, estaba hablando de esto y aquí me aparece. En el 722, hay que poner, bueno, yo lo tengo escrito por ahí. Escriban eso. Antes de que que Judá cayera en manos de Babilonia, en el 605 antes de Cristo, ya Israel del norte hubiera caído en brazos de Asiria en el 722 antes de Cristo. Con la cautividad de Judá, el juicio estaba completo. Claro, todo Israel estaba cautivo, porque Babilonia no solo se llevó a Judá, sino a toda Asiria. Quiere decir que todo Israel que estaba en Asiria cautivo también se fue con todo.
En Babilonia, Daniel recibió la palabra de Dios con respecto a etapas sucesivas del dominio mundial gentil a lo largo del siglo, hasta que el conquistador más grande, el Mesías, derrocará todo el señorío gentil. Él entonces derrocará a todos los enemigos y resucitará a su pueblo de pacto a bendición en su reino milenario glorioso. Lo que MacArthur está diciendo aquí es que Daniel viene y profetiza. Daniel viene y profetiza y reescribe el reino gentil. El reino gentil es los gentiles que dominaron antes a Israel. Fueron cuatro. Fueron cuatro. Nos vamos a meter poderosamente en eso. Recuérdense la estatua de Nabucodonosor, la bestia que vio Daniel, los carneros y el macho cabrío. Todo eso nos vamos a meter a eso simbólicamente y la vamos a dar para allá con todo. Pero lo que está hablando es de una etapa, porque Daniel creía que nada más era 70 años que Israel iba a durar, o Judá iba a durar en Babilonia. Sin embargo, no fue así. Él le dijo, son 4 etapas. Cada parte de la estatua de Nabucodonosor representaba algo. Y Daniel no lo entendió. Nosotros lo entendemos más que él, porque es una escatología. La escatología, si tú recibes una escatología, tú no vas a comprender tanto como la gente del futuro, porque la gente del futuro va a ver el cumplimiento de eso que tú dijiste. En el capítulo 9, me quisiera ir ahí. En el capítulo 9, ok, bueno, creo que el 7. El 7, a ver, aquí Daniel, ok, no es en el 7, creo que aquí sí. Ok, miren lo que dice Daniel concerniente a todo lo que él vio. Y yo, Daniel, en Daniel capítulo 8, versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. En el capítulo 9 de Daniel, un ángel se le presenta y comienza a explicarle, y después que el ángel termina de explicarle, Daniel se queda, no entiendo. Hay gente que dice que las visiones de Dios tú siempre las vas a entender negativo. Hay visiones y sueños que Dios te da que tú no la entiendes de una vez. Y eso pasaba con Daniel. Es escatología. Tú la entiendes conforme pasa el tiempo. La gran tribulación, nosotros no estamos debatiendo post-tribulacionista, tribulacionista, pretribulacionista. Y estamos debatiendo de que si la iglesia pasará, que si la iglesia no pasará, que si es a la mitad, que si es después, que si de 1 año, 3 años, 5 años. Y estamos debatiendo eso, pero nosotros no tenemos la verdad en sí toda, porque ellos entenderán más que nosotros, como nosotros entendemos más que Daniel, porque es escatología. Mientras más pasa el tiempo, la gente del futuro entienden más que el mismo que escribió. Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados a revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. El poder gentil, las 4 potencias que le dieron con topa allá. Preeminentemente sobre cualquier otro tema en el libro es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones, y su reemplazo final con el verdadero rey. Los versículos claves son Daniel 2.20, Daniel 2.44, Daniel 2.28, Daniel 2.37, Daniel 4.34 al 35, Daniel 6.25 al 27. Dios no había sufrido derrota al permitir Israel caer, eso está claro, sino que providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su rey, el Cristo exaltado. Él soberanamente permitió a los gentiles dominar Israel
Esto es Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, las 4. Y hasta el segundo advenimiento de Cristo. Estas etapas en poder gentil son presentadas en capítulo del 2:5:1 y Daniel 7:1 al 28. Este mismo tema también influye la experiencia de Israel, tanto en derrota como en finalmente su bendición de su reino. Sí. Ok. Bien. Hay mucho que leer, hay mucho que decir, pero no lo voy a leer todo. Resto de interpretación, oye. No. ¿Qué más? Bosquejo, hay un bosquejo muy bonito. De hecho, hay un bosquejo muy bonito. Lo vamos a dejar hasta aquí el video. 35 minutos de introducción al libro de Daniel. Para el próximo video vamos a hablar sobre el capítulo 1 de Daniel. Nos vamos a meter profundo, el capítulo 1 entero. Que se nos coja lo que se tenga que coger. Vamos a estudiar ese libro para los que quieran estudiarlo. Acompáñenos y vamos a descubrir la escatología. Ojo, nadie puede meterse al libro de Apocalipsis. Esto lo debí decir al principio, pero bueno, nadie puede meterse al libro de Apocalipsis a lo loco sin antes estudiar Daniel, porque Daniel es como que pone todo en orden. El libro de Apocalipsis no está ordenado cronológicamente. Daniel lo ordena todo. Para entender todo, primero hay que irse al principio. Wow. Creo que alguien dice esa frase. Para entender todo, primero hay que irse al principio. No me acuerdo. Está poderoso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en Daniel capítulo 1. Váyanse si este video tiene mucho que salió. Si no tiene mucho que salió, tranquilo que eso viene. Dios le bendiga y Dios le guarde.